Atención México. Hay cifras económicas que, por su magnitud y por el contexto político específico en el que se anuncian, terminan funcionando como una respuesta contundente a meses enteros de presión y de amenazas sostenidas, y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el dato histórico de remesas que México acaba de reportar oficialmente a través de canales gubernamentales verificables. 2.3 billones de pesos en remesas recibidas durante el periodo más reciente, una cifra que rompe todos los récords históricos previos sin excepción, y que llega en el momento exacto en que Washington había estado considerando precisamente este flujo de dinero como instrumento adicional de presión contra nuestro país, como documentamos con detalle en un análisis anterior de este mismo canal sobre esta misma dinámica bilateral. Lo que acaba de demostrar este dato oficial es que, lejos de debilitarse bajo la presión estadounidense sostenida durante meses, el flujo de remesas hacia México se ha fortalecido todavía más, alcanzando niveles que ningún analista económico independiente había anticipado con esta precisión, y que deja a la administración Trump sin argumentos sólidos para sostener cualquier narrativa sobre vulnerabilidad económica mexicana frente a sus amenazas específicas relacionadas con este tema tan sensible. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué significa este récord histórico en toda su dimensión, por qué se produce precisamente en este momento de tensión bilateral tan particular y por qué representa un golpe contundente contra cualquier estrategia de presión que Washington pudiera estar considerando en relación con este flujo económico tan vital para millones de familias mexicanas en todo el territorio nacional. Vamos a entender primero, con todo el detalle necesario, la magnitud real de esta cifra histórica, porque sin ese contexto específico resulta completamente imposible apreciar por completo la importancia genuina de lo que estamos documentando en este análisis tan relevante. 2.3 billones de pesos representan un nivel de remesas que supera ampliamente cualquier registro histórico anterior en la economía mexicana documentada. Una cantidad de dinero verdaderamente considerable que llega directamente a millones de hogares distribuidos por todo el territorio nacional sin pasar por intermediarios gubernamentales ni por programas sociales sujetos a vaivenes presupuestarios o a decisiones políticas cambiantes. Para poner esta cifra en perspectiva adecuada y comprensible para cualquier ciudadano, el monto recibido en remesas durante este periodo específico supera ya en magnitud absoluta a sectores económicos completos que tradicionalmente se consideraban pilares fundamentales e indiscutibles de la economía nacional mexicana, confirmando de manera contundente que el trabajo constante de millones de mexicanos en territorio estadounidense constituye hoy una de las fuentes de ingresos más sólidas, más resilientes y más predecibles de toda la economía mexicana contemporánea, superando incluso en algunos periodos a la inversión extranjera directa o a los ingresos petroleros tradicionales. Lo verdaderamente significativo de este dato no es solamente su magnitud absoluta tan considerable, sino el momento específico y tan particular en que se produce dentro del contexto de tensión bilateral que hemos venido documentando extensamente en análisis anteriores de este canal sobre la relación entre México y Estados Unidos. Como explicamos con detalle en nuestro análisis previo sobre la estrategia de Sheinbaum frente a las amenazas relacionadas con remesas, la administración Trump había estado considerando seriamente y de manera explícita utilizar restricciones sobre estas transferencias de dinero como instrumento de presión política directa, calculando que cualquier amenaza en ese sentido tan delicado generaría pánico inmediato entre millones de familias mexicanas que dependen completamente de ese ingreso para su subsistencia cotidiana. Pues bien, lejos de generar ese pánico anticipado por los estrategas de Washington o de provocar una contracción defensiva del flujo de remesas por temor a represalias futuras, lo que estamos viendo es exactamente lo contrario de lo calculado. Un récord histórico absoluto que demuestra la resiliencia extraordinaria de este mecanismo económico tan fundamental, incluso bajo la sombra de amenazas explícitas provenientes directamente del propio gobierno estadounidense en distintos momentos de esta tensión sostenida. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué este récord histórico representa un golpe tan contundente contra cualquier narrativa de vulnerabilidad económica que Washington pudiera intentar construir contra México en el contexto de las negociaciones que se aproximan en las próximas semanas. Existen varias explicaciones técnicas que ayudan a entender con precisión por qué las remesas alcanzaron este nivel histórico precisamente en este momento de mayor tensión bilateral, y todas ellas refuerzan considerablemente la narrativa de fortaleza económica mexicana que hemos venido documentando en análisis anteriores de este mismo canal. Primero,
Las medidas de protección financiera que el gobierno mexicano implementó como respuesta directa e inmediata a las amenazas estadounidenses, incluyendo mecanismos de respaldo a través de la Banca de Desarrollo Nacional y canales alternativos de transferencia internacional, generaron mayor confianza entre los trabajadores migrantes mexicanos sobre la seguridad real de sus envíos, incentivando paradójicamente un mayor volumen de transferencias en lugar de la contracción defensiva que Washington probablemente había anticipado en sus cálculos estratégicos. Segundo, la propia incertidumbre generada deliberadamente por las amenazas de Washington llevó a muchos trabajadores migrantes a adelantar de manera preventiva sus envíos habituales, anticipando posibles restricciones futuras y maximizando el monto transferido mientras los canales tradicionales seguían operando con normalidad relativa. Tercero, el crecimiento sostenido y verificable de la economía mexicana, documentado en múltiples análisis anteriores de este canal sobre récords simultáneos en exportaciones, producción industrial y turismo, generó condiciones más favorables para que los migrantes mexicanos en el exterior incrementaran sus envíos hacia inversiones productivas y proyectos familiares concretos en territorio nacional, aprovechando la estabilidad relativa que México ha logrado mantener incluso durante este periodo extendido de tensión bilateral sostenida con su vecino del norte. El impacto político de este récord histórico sobre la posición negociadora de México resulta considerable y merece ser analizado con todo el detalle correspondiente que esta situación específica requiere. Cuando Washington intenta presentar a México como una economía vulnerable, que necesita desesperadamente la buena voluntad estadounidense para sostener flujos económicos críticos para su funcionamiento, este dato histórico desmiente esa narrativa de manera contundente y completamente verificable, con cifras oficiales que cualquier analista internacional puede confirmar de manera independiente sin depender únicamente de declaraciones gubernamentales. Las remesas no solo no se contrajeron ante la amenaza explícita de restricciones futuras, sino que alcanzaron su nivel más alto registrado en toda la historia económica documentada del país, demostrando de manera irrefutable que el vínculo económico y familiar entre la comunidad migrante mexicana y sus familias en territorio nacional resulta considerablemente más sólido y más resistente a la presión política de lo que Washington había calculado originalmente en sus estrategias de negociación bilateral. Este dato también tiene implicaciones para la forma en que se percibe a México en los mercados financieros internacionales y entre los inversionistas que evalúan constantemente el riesgo país asociado a la economía mexicana. Una economía capaz de generar récords de ingresos por remesas, precisamente durante un periodo de tensión geopolítica intensa, con su principal socio comercial, proyecta una imagen de estabilidad y de resiliencia estructural que resulta sumamente atractiva para capital extranjero, diversificado, que busca destinos seguros en medio de la incertidumbre global generalizada. Esa percepción favorable se suma a todas las demás piezas estratégicas que hemos documentado en análisis anteriores sobre diversificación comercial y tecnológica, reforzando todavía más la posición de México como un destino confiable para inversión internacional de largo plazo. No se vayan, porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis tan completo. Lo que este récord histórico significa para el futuro de la posición negociadora de México en las discusiones bilaterales que se aproximan en las próximas semanas, particularmente en el contexto específico de la revisión del TEMEC que se acerca con implicaciones profundas para toda la relación económica entre ambos países norteamericanos. Cuando México llegue finalmente a esa mesa de negociación tan importante, no solo lo hará con todas las alianzas estratégicas que hemos documentado extensamente en análisis anteriores de este canal sobre diversificación comercial y tecnológica con múltiples regiones del mundo. Lo hará también con esta demostración contundente y completamente verificable de que uno de los pilares económicos más importantes del país, lejos de ser una vulnerabilidad que Washington pueda explotar mediante amenazas específicas, representa exactamente lo contrario de lo calculado, una fuente de fortaleza económica que se ha consolidado todavía más precisamente en el momento de mayor presión bilateral sostenida. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan completo. Convertir cada intento de presión externa en una oportunidad genuina para demostrar, con datos verificables y cifras oficiales completamente transparentes, la resiliencia real de la economía mexicana frente a cualquier estrategia de Washington que busque generar vulnerabilidad percibida donde en realidad existe fortaleza estructural consolidada durante meses de trabajo institucional. Sheinbaum ha demostrado, con este récord histórico, que se materializa precisamente en el momento más sensible de la tensión bilateral, que la defensa de los intereses económicos mexicanos
no depende exclusivamente de la voluntad política de ningún gobierno extranjero, sino de la fortaleza intrínseca de los vínculos económicos y familiares que sostienen a millones de mexicanos en ambos lados de la frontera compartida. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir de nuestro análisis comprometido. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.